buscaba para obtener resultados es que la gente me llegara todos los días con una sonrisa a trabajar. Entonces, cuando la gente te llega así, es muy fácil conseguir las cosas, es muy fácil convencerles de los cambios, es muy fácil funcionar. Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuches este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. La nueva luz va llegando poco a poco. Las estadísticas de contagiados, altas y fallecidos diarios por el coronavirus han mejorado mucho en los últimos días y sin duda hay que agradecer a todas las personas que lo están haciendo posible. Profesionales y personas anónimas, pequeños y mayores, que trabajan día a día, sin descanso, cada uno desde su posición y posibilidades. Gracias a todos. Espero que este podcast que lanzamos desde Asturias Power os sirva para desconectar un poco y conocernos un poco más. Compartiremos con todos vosotros y vosotras las experiencias de profesionales asturianos y allegados que nos trasladarán sus vivencias personales y de trabajo. Hoy nos acompaña Elena Rivera, escritora que un día decidió cambiar de rumbo, dejar la multinacional en la que trabajaba, Adecco, donde empezó su trayectoria profesional allá por diciembre de 1999 y que ha dejado en el año 2016. Después de desempeñar distintos cargos directivos y además variados como directora de recursos humanos, de informática o de servicios comunes, ahora escribe novelas ambientadas en Asturias. Lo que callan los muertos o Un asesino en tu sombra son novelas de investigación policíacas protagonizadas por Gracia San Sebastián, que os aseguro no os dejarán indiferente. Gracias a Pablo Noval por recomendármela como lectura de verano un 26 de julio de 2019. Ahí empezó todo, como siempre. Empezamos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma, ¿qué tal tú? Pues bien, aquí confinados, como todos, y esperando que llegue el domingo para poder salir a correr un poco, a ver si nos dejan. Yo ya estoy saliendo, no a correr, pero ya salgo todos los días con mi hijo pequeñito y nada, y ahora no lesionarse, que están ahí todos los fisios advirtiendo que no nos lo tomemos con demasiado ímpetu los primeros días. Bueno, poco a poco, sí, poco a poco. Además, el cuerpo es muy malo, es muy poco agradecido el cuerpo. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Y en Madrid qué tal las cosas? Bueno, en Madrid, ahí fuera, pues regular, en casa, pues bien, ¿no? Si no fuera por lo dramático de la situación que estamos viviendo, tanto en la parte de vidas humanas, ¿no? Que es la más importante, como en la económica y la expectación que, pues bueno, pues que tenemos ahora de cómo vamos a salir de esta, lo que es el confinamiento en sí en casa, pues nada, pues vamos bien, ¿no? Porque al final, pues estamos toda la familia junta y teletrabajando, pues la verdad es que no es una mala circunstancia. Si consigues evitar la preocupación del día de mañana, pues la verdad es que estamos bien, unos privilegiados. Bueno, pues eso siempre es positivo. Bueno, yo conocí a Ana hace unos meses, pocos meses, porque, como cuento en la introducción, Pablo Noval me recomendó su primera novela, que hablaremos después un poco más adelante de ello, y me dijo, oye, hay una chica asturiana que escribe unas novelas súper chulas que están ambientadas en Oviedo. Te las recomiendo para este verano. Bueno, pues a partir de ahí, novela comprada, leída y entusiasmado con la historia. Y con primer contacto con Ana para conocerla, a través creo que también de LinkedIn, porque como sabéis es nuestra herramienta Asturias Power. Y, y este año Ana pues, participó con nosotros en el segundo evento que tuvimos en la Laboral en Gijón, en una mesa redonda de personas que estaban contando su historia, ¿no? Su historia profesional, personal y sus vivencias. Y Ana, ¿cómo evoluciona tu persona, tu perfil personal, laboral, desde Oviedo hasta Madrid, donde empezaste profesionalmente?
y curiosamente en una universidad, en la misma universidad que Andrea Castelao, con la que hablábamos en el podcast anterior. Pero, ¿cómo es tu evolución en Oviedo? En Oviedo, bueno, Porque A naciste en Oviedo, ¿no? Yo nací en Oviedo, sí, sí, me crié en Oviedo, estudié en Oviedo y hasta los 18 años, pues terminé lo que era COU, entonces segundo de bachillerato ahora, y estudié bueno, estudié en las Teresianas y en las Dominicas y me fui a estudiar a ICADE, ¿no? La verdad es que yo estudiaba bastante bien y bueno, había antecedentes en la familia de gente que se había ido a hacer E3 y bueno, pues casi más un poco por presión familiar que porque me gustaba especialmente ni el derecho ni administración y dirección de empresas, pues para allí que me fui. Y la verdad es que el día que salí de casa lo que no pensaba es que me iba a quedar, pues me fui como se van tantos, ¿no? A estudiar fuera con la intención de volver. Lo que pasa es que, bueno, pues terminé la carrera y me dieron las notas un jueves y el lunes estaba trabajando, ¿no? Esto fue en el año 96, que había, pues bueno, pues estábamos en plena crisis y era complicado encontrar trabajo. Pues nada, me fui a trabajar y me fui a trabajar en un departamento financiero de una constructora que trabajaba, pues bueno, mucho con la parte pública y justo en ese momento estaba muy de moda una cosa que se llama ERPs, que eran unos sistemas informáticos muy grandes que ahora tienen todas las multinacionales y casi todas las empresas medianas, pero que de aquella estaban en pleno boom. Y bueno, pues vinieron a implantar uno que era el más famoso y sigue siendo uno de los grandes, que se llamaba SAP. Y, y bueno, pues por lo que fuera les gustó mi perfil, me hicieron una oferta por el doble de lo que estaba ganando entonces y me fui con ellos. Les gustó aquello de que pudiera hacer de traductora entre la parte más del negocio, ¿no? Más dura con la tecnología y los informáticos, que de aquella muchos todavía tenían el perfil este de gafas de culo de botella, ¿no? Y bata blanca. Y me fui con ellos y ahí, pues nada, pues la informática continuó marcando mi carrera profesional. Pero es curioso que hagas ese salto de derecho económicas y de repente, ¡boom!, informática, ¿no? Es decir, además sin tenerlo previsto, lógicamente, que es algo que apareció SAP ahí en el camino y te lanzaste. Totalmente. Como casi todas las cosas que pasan en la vida, ¿no? Porque, o sea, al final es verdad que decidimos mucho, pero si te pones a pensarlo, la mayor parte de las cosas que nos ocurren y que nos cambian la vida no son decisiones reflexionadas ni que vengan de un plan de cuando empezaste a estudiar la carrera. Son cosas que pasan y las coges o no, ¿no? Y bueno, pues sí, llega esto y realmente lo que estaban buscando eran personas con perfil financiero que entendieran de informática, de aquella era un perfil que estaba muy, muy demandado. Y me fui con ellos a implantarlos, claro, la parte financiera de aquella tecnología con un montón de informáticos detrás. Lo que pasa es, bueno, por lo que fuera, pues una cosa que yo nunca jamás me habría planteado estudiar, como era informática, me gustó, no se me daba mal y bueno, pues estuve en varios clientes enormes además, y de estas grandes multinacionales y al final pues me fui a una multinacional. Y me fui a una multinacional ya a trabajar entonces sí en el departamento de informática. Y bueno, pues las cosas fueron bien, fueron bien, fueron bien. Y nada, pues llegué a ser la directora de informática adjunta. A partir de ahí, pues me ofrecieron el primer puesto ya directivo de verdad de la compañía, que no era de informática, sino para dirigir el centro de servicios compartidos, ¿no? Que son los centros que las multinacionales llevan centralizados todos los procesos financieros de facturación, Ujú. bueno, pues lo mismo, ¿no? Para renovarlo, ¿no? Para cambiar los procesos, modernizarlo y bueno, pues ahí estuve, me encantó esa etapa de directora del centro, fue una pasada. Pero resulta que, bueno, hubo una serie de cambios en la empresa y me volvieron a llamar, esta vez ya para dirigir el departamento de informática, porque ese perfil no lo había y para dirigir el centro sí que lo había. Y nada, y me vi como directora de informática, por lo menos de forma temporal, para España y para Latinoamérica. Y bueno, pues de ahí me vuelven a hacer otra oferta de estas extrañas
y me ofrecen llevar la dirección de recursos humanos, para España y Latinoamérica de la empresa de recursos humanos más grande del mundo, que era donde yo trabajaba, ¿no? Y nada, pues ahí me fui y lo mismo, ¿no? Un poco lo que se buscaba era pues una renovación, ¿no? Una modernización del departamento y pues parece que cada vez que había que modernizar algo, ahí estaba yo, ¿no? Para hacerlo. Y bueno, y vuelve a haber otra crisis en la parte informática y volví, ¿no? Pues 2 años después volví otra vez a la dirección de informática y ahí, pues bueno, ya hubo cambio de chip total, esto ya tuvo solo que ver conmigo y me dediqué a ser escritora, lo dejé todo y empecé una nueva etapa de la vida que nada tiene que ver con la informática. Ahora soy una usuaria de estas que lo rompe todo y no le funcionan las cosas y soy muy feliz. Ana, y de esa fase en la multinacional, que era Adecco, ¿no? Era la empresa en la que trabajas. Bueno, esa clase que duró Por 17 eso, por eso, años, es que que lo hemos resumido. lo acabas de contar súper súper rápido, muy bien resumido, 17 años de tu vida y eso, en áreas de negocio muy distintas, ¿no? Es decir, en un área de negocio primera, pues eso, una necesidad de implantar una tecnología con la que tú ya tenías experiencia, con lo cual pues ahí encajas perfecto. Pero de toda esa etapa y de la parte tecnológica, de la parte humana, ¿qué te quedas? O sea, ¿estabas más o es que te daba igual, eras un terremoto que te gustaba probar y experimentar bueno, esos retos que te planteaba también la empresa? Porque entiendo que eso tiene que generar una confianza, ¿no? En uno. O sea, una empresa como para la que trabajabas no escogen a esas personas por azar. O sea, hay detrás, porque esto siempre también lo intento dejar claro, que el esfuerzo, el tesón, la empatía, la constancia, que eso a veces que se queda de lado y parece que las cosas llueven del cielo, no. O sea, todo eso tiene trabajo detrás y tiene No, pues sí. muchas horas dedicadas, ¿no? Entonces, ¿con qué te quedas de esa etapa profesional que has abandonado y que ya no te acuerdas ya para nada de ella? Pero ¿con qué te quedas de esa parte? Con la gente. A mí lo que más me gusta de todo es llevar equipos, ¿no? La parte me encanta dirigir personas, mantenerlas motivadas hacia un fin común, ¿no? Y al final es lo que tenía en común en todos los puestos, ¿no? Aparte de la modernización bueno, un poco de la visión de futuro, lo que tenía era un punto motivacional de la gente, ¿no? Lo que yo siempre buscaba para obtener resultados es que la gente me llegara todos los días con una sonrisa a trabajar. Entonces, cuando la gente te llega así, es muy fácil conseguir las cosas, es muy fácil convencerles de los cambios, es muy fácil funcionar. Y esa parte era mi gran habilidad y esa era la habilidad común, ¿no? A todas las posiciones y por eso me elegían, ¿no? Al final no era casual y bueno, y me quedo con eso porque realmente sí que es lo único que he hecho un poquito de menos, ¿no? Esa relación humana diaria, el no estar solas, esto de que entren en tu despacho, ¿no? Y a veces, pues que la gente venga a contarte que a lo mejor es gente que ni siquiera depende de ti directamente, depende de uno que depende de ti o de uno que depende de uno que depende de ti y vienen porque tienen un problema personal tremendo y no saben a quién contárselo y te piden cita a ti, ¿no? Y de repente cuando crees que no sabes por qué, qué haces con esa persona sentada y lo que le pasa es que tiene un problema personal, ¿no? Y bueno, pues eso al final llena un montón, porque dice, realmente algo estoy construyendo que es bueno, ¿no? Y eso es lo que echo de menos, la verdad, a los equipos de gente. Yo siempre digo también que la parte humana y personal la gestión de la parte humana y personal de cualquier organización es lo más complicado. O sea, más allá de conseguir los clientes, los contratos, el rendimiento económico de la organización, la gestión de personas para mí es lo más difícil. No sé qué grupos o qué equipos, qué volumen de gente dirigías o controlabas, o bueno, controlar no es la palabra controlar. No controlar, No, ¿no? no, no, Liderar, liderar, esa, liderar. vale, esa es mejor, mucho mejor. Mucha gente.
Muchas, sí, o sea, pues el centro de servicios compartidos, por ejemplo, eran 300 personas. O sea, claro, pues equipos grandes, depende. Los de un equipo de recursos humanos siempre es más pequeño, Ujú, pero pues un centro entero, o sea, pues un macroedificio con muchísima gente. En recursos humanos lo que pasa es que, claro, no solo diriges a los tuyos, lo que tienes que dirigir es a los que dirigen o ujú, liderar a los que lideran. Pero vamos, para mí, o sea, al final el gran reto es que cuando pues hay un problemón, porque siempre hay fuegos en las empresas y la gente ni se plantea que ha llegado su hora, lo que sea, ese día se queda, ¿sabes? Y todo el mundo lo hace de forma voluntaria, no tienes que preguntar a nadie, ¿no? Porque todo el mundo lo siente como suyo, como su trabajo, ese dices, bueno, pues hoy realmente es el éxito. Igual que cuando tienen que ir al médico, el niño se les ha puesto malo, que no están preocupados por si ese día no van a trabajar, pues saben que nadie les va a poner ningún problema, ¿no? Esa flexibilidad, esa confianza en el trabajo, yo creo que es lo que al final marca la diferencia, ujú. ¿no? Entre un estilo de liderazgo y otro. Y tu experiencia como mujer dentro del ámbito directivo, eso de que siempre está ahí, siempre se habla y ahora todo el mundo ¿no? habla de ello, de la mujer, de la importancia. Yo huyo de eso, te quiero decir, te lo pregunto porque me gusta conocer tu opinión. Pero yo creo que las personas somos personas y independientemente de que seas mujer o hombre, pues deberías tener las mismas oportunidades y lo que importa es la valía, ¿no? Y la profesionalidad y los conocimientos. Pero has pasado por muchos puestos en ese ámbito de dirección. ¿Cuál es tu experiencia como mujer? Bueno, pues la experiencia es variable, o sea, quiero decir, y pues ha habido cosas, pues cosas muy, o sea, cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y muchas veces, y que da igual que seas hombre, que seas mujer, pero bueno, siempre te encuentras con alguien, ¿no? Con alguien pues a quien no le gusta, siempre te encuentras con barreras y tienes que oír muchas cosas que son muy desagradables, ¿no? Y que tampoco, o sea, no me apetece ahora darle voz, ¿no? Justo a los que no, a los que yo no creo que deban tenerla, ¿no? En una sociedad como la de ahora, entonces no quiero repetir ninguna de las barbaridades que he tenido que oír, ¿no? Pues cuando estás ascendiendo o cuando llegas a un puesto, ¿no? En vez de una felicitación. Prefiero quedarme pues con el cambio social que ha habido y es que la mayoría de los hombres en este momento y de las mujeres, ¿eh? Porque no te creas que las barreras vienen siempre de la parte masculina, que muchas veces vienen también de la femenina. Pues prefiero quedarme con todos aquellos que sí que me abrieron las puertas y me trataron siempre como una igual y con todo, no solo con todo el respeto, sino con toda la camaradería, ¿no? Pero sí que es verdad que pasas por gente que no te trata así, que hace todo lo posible porque no estés sin conocerte, ¿no? Simplemente por el hecho de que eres mujer. Lo bueno, que son los menos, ¿no? Y que si la progresión sigue igual, pues dentro de unas décadas, posiblemente la siguiente generación, ¿no? La de nuestros hijos, ya no tenga estas barreras o se hayan reducido todavía mucho más. Entonces prefiero quedarme con esa parte. Muy bien, pues me alegro que te quedes con esa, con la que se hay que quedar. Yo lo veo también así hombre, cuando compartes con los peques, ¿no? Yo tengo una hija de 10, bueno, de 9 que cumple 10 ahora en julio, y como, que además ella está siempre rodeada de críos, ¿no? O sea, no quiere niñas, quiere niños. Y hablas con ellos y la educación que están recibiendo también, ¿no? Mucho más abierta, mucho más compartida, mucho más de crecimiento, no sé, de otra manera, ¿no? Y lógicamente lo que les intentamos inculcar todos en casa desde pequeñitos, ¿no? El hecho de que compartan y de que sumen y de que vean a todos por igual, ¿no? Bueno, yo creo que eso, como dices, pues esperemos que tenga también sus frutos, porque se trata de educar, ¿no? Muchas Sí. veces. Hay un problema, o sea, está el tema de que cuando ves series de televisión o ves dibujos animados, al final reflejan un poco la sociedad tradicional. No es que sean sexistas como tal, ni muchísimo menos los dibujos animados o las películas, simplemente que reflejan una sociedad actual y pasada. Entonces es verdad que ese modelo pues se va quedando en la mente de todos nosotros, ¿no? Y eso al final lo perpetúa. Es muy raro ver una serie bueno, o una película con el modelo del
futuro. Cada vez vas viendo que lo van intentando meter más, pero es difícil, ¿no? Todavía hay mucho rol tradicional y eso se sigue quedando en la mente. Como todos los cambios entre generaciones, pues son complicados y tardan. Pero también es verdad que, yo qué sé, en la empresa donde trabajaba mi padre, allí en Oviedo, una empresa grande, pues no había mujeres. Las únicas mujeres que había, él me decía, eran señoras de la limpieza. Para mi padre, que mi madre trabajara, hubiera sido un drama. O sea, mi madre era ama de casa, pero es que mi abuelo a sus hijas no les permitía trabajar porque ¿qué iban a decir de él, no? Que no podía mantener a la familia. En cambio, yo, pues eso, he estado en el comité de dirección de una gran multinacional. El salto generacional es impresionante. Entonces yo confío en que los tiempos cada vez se van acortando más y que dentro de unas décadas, pues de esto ni nos acordaremos. Y dejamos a Lana informática y economista, informática, abogada, y encontramos a Lana escritora. Llega el año 2016 y decides dejarlo todo, o sea, dejar tu vida como lo habías entendido hasta ese momento y te conviertes en escritora. ¿Cómo es ese proceso? Porque me imagino que eso no es de un día para otro. No, es mucho menos romántico y peliculero de lo que parece. No, o sea, realmente el 2016 llegó en forma de oportunidad, pero una oportunidad que yo llevaba buscando, pues no sé qué decirte, 6 o 7 años ya. Y Mm. sí, bastante. No, llevaba buscándola, o sea que la idea venía de antes. De antes. Yo O sea, siempre quiere decir que venías buscándola, quiere decir que tenías ya una novela ahí o ya tenías. no, No. yo venía con la idea de en algún momento dedicarme a esto, ¿no? Yo o sea, siempre tuve la idea de ser escritora y me atraía mucho de ser directiva, ¿no? Pues yo tenía la cosa esta de las películas, del directivo de Nueva York y por otro lado del escritor que escribía novelas de crímenes, ¿no? Incluso además del escritor que se metía a resolver los crímenes. Esa parte la he abandonado, ¿vale? Esa idea no he continuado. Pero, pero Bueno, podría ser un argumento también, ¿eh? como argumento sí, pero ya meterme en el berenjenal, casi prefiero estar en la seguridad de detrás de la pantalla, ¿no? Detrás de las páginas. Entonces, bueno, siempre tuve esa idea. Lo que pasa es que claro, terminas la carrera y dedicarte a escribir en ese momento es una cosa, pues bueno, si tienes mucho dinero de familia, que no era mi caso, yo tenía que trabajar y empezar a liberar a mis padres, ¿no? De la obligación de mantenerme, porque es que la cosa no daba para más. Entonces ni me lo planteé, pero siempre decía, bueno, pues si consigo, ¿no? Si consigo triunfar en la parte de la empresa, pues algún día lo dejaré y me dedicaré a escribir. Y bueno, pues eso hice, ¿no? Y tuve la suerte de eso, que las cosas me fueron bien y cada vez tenía más ganas de, jo, ¿cuándo va a llegar, no? ¿Cuándo va a llegar esto? Porque claro, yo esto me lo planteé con 20 y decía, bueno, pues cuando tenga 40 años, más que sobrado, ¿no? Porque es que si no ya es que me jubilo. Yo, claro, de aquella no pensaba. Me parecía que alguien con 40 años ya lo había hecho todo en la vida, ¿no? Pero claro, según se van acercando a los 40 ya vas viendo que no, ya pasan los 40 y dices, uy, que va. Y entonces, bueno, pues tenía ahí eso en mente y iba teniendo el plan. Entonces, esto siempre lo cuento porque me parece importante. Yo no tenía una novela, entonces tampoco sabía si me iba a poner a escribir y las cosas me iban a salir bien, porque yo al final lo que tenía era que había escrito un par de poemas y un par de relatos cuando era adolescente que habían ganado premios, pero vamos, que no era la cosa para pensar que ibas a vivir de la escritura, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer fue formarme. Me formé en la Escuela de Escritores, que es la escuela en lengua castellana de literatura más grande del mundo, con un campus virtual enorme y campus presenciales en varios sitios. Y, y fui haciendo todo a distancia, porque claro, mi trabajo no me permitía hacer otra cosa. Hasta que al final terminé con el máster de novela, ¿no? Ahí sí que salí con toda la novela planificada. Entonces, lo que pasa es que no me cuadraban las cuentas, porque yo empecé a analizar el sector editorial, claro, yo muy business, muy financiera y muy hoja Excel, muy cuadriculada, y viendo los tiempos que tenían las editoriales, las posibilidades de triunfar y demás, no me cuadraba la historia para nada. Y lo que pasa es que en el 2016 la diferencia es que yo me quedo embarazada. Y claro, un embarazo con 43 años, pues reposo domiciliario desde el cuarto mes y ahí sí me puse a escribir y terminé 3 días antes la novela y antes de tener al niño, ¿no?
Y claro, ahí ya era otra historia, porque yo ya tenía una novela, ya tenía algo con lo que ir a las editoriales. Y luego tenía otra cosa, ¿no? Y esto irá un poco con lo que me preguntabas antes. Y es que en un puesto directivo, una mujer que acaba de ser madre, queramos o no, a día de hoy no es tan atractiva como una que no lo es. Con lo cual, las posibilidades bueno, pues de llegar a un acuerdo de salida razonable se incrementaron. Entonces, claro, seguía siendo algo muy inestable, ¿no? Lo que yo tenía en ese momento, pero lo que vi en aquel momento es que era mejor de lo que iba a tener nunca. Entonces fue o es ahora o no lo es. Y me hice mi plan de qué era lo que tenía que hacer con la novela. Previo a todo esto, a esta decisión, yo le había pasado a un montón de gente esta novela, un montón de gente que no conocía y a unos los conocía, a otros no, lo que yo llamo los beta readers, los lectores cero, y el feedback que me habían dado anónimo en un cuestionario por internet era muy bueno, ¿no? Entonces ahí me hice mi plan y me puse un tope. Es bueno, pues si lo consigo bien en este tope, y si no, vuelvo otra vez a un trabajo pues como el anterior. Y ahí sí me lancé, ¿no? Y aún así, o sea, sin ser tan peliculero, todo esto tan planificado, con las mejores circunstancias, aún así da muchísimo miedo, porque al final la inseguridad, el vacío, da miedo. Y bueno, lo que pasa es que salió, sí que salió bien, casi al final, me di 2 años de plazo y bueno, pues fue al año y medio, o al año y medio ni siquiera publiqué, al año y medio gané el Torrente Ballester. Pero bueno, ahí ya tenía la segunda novela, ya tenía muchísimas cosas y bueno, pues ahí empezó todo a funcionar y aquí estamos. Bueno, pues es una buena historia también. ¿Y cómo es esa relación con las editoriales? Yo te hablo desde el desconocimiento, ¿no? Porque entiendo en ese periodo que dices de un año y medio, desde que tienes la novela, empiezas a testarla y eso, y decides, oye, pues ahora tengo que picar a las puertas, ¿no? Entiendo que eso es, picas a la puerta, soy Ana Elena, escritora, y esta es mi novela, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Al final son las famosas puertas frías, ¿no? Que hablan los comerciales. Tú, al final, hay diferentes formas para acceder a las editoriales, ¿no? Primero hay diferentes tipos de editoriales que tienes que segmentar según lo que quieras, ¿no? Hay una serie de editoriales pequeñas con las que es más fácil publicar, pero que no tienen capacidad de llevarte a las librerías, porque no tienen capacidad de distribuir, no tienen capacidad. Distribución. Claro, Ujú. sobre todo lo importante es distribuir, porque un libro que no está en las librerías es mucho más difícil, o sea, es muy complicado que se venda, ¿no? Si solo está en Amazon o solo está en un catálogo, pues normalmente un cliente no entra a una librería y pide el catálogo. Busca lo que hay en las mesas, porque ya hay muchísimo, ya hay 80.000 títulos publicados al año, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de llegar a una editorial. Esto que sale también en las películas, de coges el tocho, el manuscrito y lo envías, tú puedes enviar eso, no va a llegar a ningún lado, claro. Le tienes que enviar una propuesta editorial, ¿no? Con de qué va tu novela, de qué tipo es, pues una serie de datos, a ver si les interesa, ¿no? Y luego, si les interesa, te piden un capítulo, y si les gusta un capítulo, te piden el segundo, y si ya les interesa, igual, ya entonces te lo piden todo o no, ¿no? Y aún así, Ujú. con esas, pues es posible que te coja, y lo más probable es que tampoco. Y otras que ni siquiera admiten esta vía de entrada y que lo que solamente lo admiten, solamente leen los que quedan finalistas de los premios que ellos organizan. Entonces, Ujú. por eso, o sea, es ir en paralelo, ¿no? Y luego hay O otra. sea que esto es un plan estratégico para publicar una novela, ¿no? Hombre, claro. Mira, de hecho, yo doy clases en la escuela de escritores donde me formé, y el taller que yo no doy de literatura. Yo no me considero ahora pues tan capacitada, ¿no? Como para al final. Yo era estudiante hace 5 años. Y lo que doy es mercado editorial. Mi taller se titula He escrito una novela y ahora qué, ¿no? Donde enseño a mis alumnos todas estas cosas, ¿no? De qué hay que hacer, y voy quitando todos esos mitos de eso, del escritor que escribe a mano y manda el tocho de folios a algún lado, y que hay un editor en otro sitio que de repente le descubre porque el editor no tiene otra cosa que hacer más que leer todos los tochos que leí. Entonces, bueno, pues va de otra forma, y de hecho ellos te piden lo que quieren, ¿no? Entonces, luego también hay premios independientes que no te ofrecen publicación,
pero que sí que es verdad que, bueno, pues no dejan de ser una carta de presentación y hacen currículum, ¿no? Como el Café Gijón, por ejemplo, que está ahí, o el de Ballester, ¿no? Bueno, pues premios con un prestigio literario de muchos años y de muchos grandes escritores que los han ganado, que lo que te abren son las puertas, ¿no? De que las editoriales pujen por ti, ¿no? Luego. Y bueno, pues eso. Entonces, esa es la relación. Realmente tú vas enviando y los plazos son tan largos que, bueno, pues yo, la editorial a la que, o sea, la editorial con la que publico, ¿no? Me llamó la misma semana en que yo gané el premio y ni siquiera se habían enterado de que yo había ganado el premio porque ni siquiera era público, faltaban 15 días para que se hiciera público. Y yo les había enviado el manuscrito 8 meses antes. 8 meses antes el manuscrito, que no la propuesta. O sea, antes había pasado todo el proceso de enviar la propuesta, me piden un capítulo, me piden otro capítulo y esa semana me llamaron. De repente fue la semana del todo, ¿no? Aquella semana sí, ocurrió todo. Pero normalmente lo que recibes es silencio o un muchas gracias por participar. Vamos, es lo que hay, porque hay mucha gente y muchas veces es que ni siquiera les da tiempo, ¿no? A repasar todo lo que les llega. Claro. Oye, ¿y cuán importante crees que es la comunicación en estos tiempos que vivimos para una escritora novel, como puede ser tu caso, aunque ya tienes 2 novelas y otra en camino? Esa relación mucho más directa con el lector, con los canales de comunicación, más allá de los que te marque la propia editorial, sino ser tú quien defienda, ¿no? Tu autoría, tus personajes, escuchar también el feedback de lo que te dicen los lectores, para eso, lógicamente, poder incorporarlo o no a una nueva novela, ¿no? ¿Cómo vives esa parte? Porque además eres activa en redes sociales. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te sientes cómoda? ¿No te sientes cómoda? ¿Lo entiendes como parte del proceso también? No sé. Es parte del proceso, o sea, ahora es básico, lo mismo, el escritor este que nadie le conoce y que es un huraño, que está ahí metido, pero escribe genialidades, pues ya está lo mismo, muy pasado de moda, ¿no? Y sobre todo si quieres arrancar ahora. Más que nada porque las editoriales también buscan un perfil de escritor, o sea, no solamente leen la novela, porque lo primero que te piden es ver si tienes ya por lo menos el borrador o el boceto de otra novela, ¿no? Cuando eres un autor que todavía no has publicado, porque lo que tampoco quieren es a una persona de un solo éxito y que luego se quede sin ideas o que le entre el pánico escénico. Buscaban, pues eso, una serie de habilidades de comunicación, miran a ver cómo estás en redes sociales, buscan un perfil, pues efectivamente, al que puedan presentar ante los lectores. Entonces, yo todo esto también, o sea, fue una de las cosas que fui trabajando, ¿no? El crearme una comunidad literaria alrededor antes de publicar. Y las redes sociales, pues es una cosa que a título personal no me gusta nada, porque soy muy celosa de la intimidad, pero que a título profesional me trae muchísimas satisfacciones, porque ya no es lo que cuentas tú, es que los lectores tienen un punto de contacto donde decirte que si les ha gustado, si no les ha gustado, quién es el personaje favorito, lo que quieren, o sea, a mí me escriben diciendo cosas pues sobre la relación sentimental de la investigadora, ¿no? Jo, qué pena, me gustaría que pasara esto, y la verdad es que por ese lado es muy gratificante porque al final el oficio de escribir, tú estás aquí muy solo y hasta que te llegan las cifras de ventas, que por eso puedes deducir si ha gustado o no, pero claro, eso no sustituye la conversación diaria que entras en la red social y ves, tengo no sé cuántos mensajes, no sé cuántos lectores que te están hablando de tu novela, ¿no? Pues al final es básico. Y es verdad que el sector editorial es un sector que mueve, o sea, no es que mueva poco dinero, sino que mueve muy poco margen, no hay grandes capacidades de inversión, o sea, esto no es una gran marca que pone anuncios en televisión, tú no verás un libro anunciado en televisión porque las editoriales no pueden pagar esas campañas de marketing, ¿no? Entonces, si no puedes pagar eso, la única forma de que te conozcan es pues que el propio autor
tenga una cierta actividad que sea capaz de llegar a un público, ¿no? Que puedas estar en un club de lectura, puedas llevar al autor y que el autor no llegue allí y hable con monosílabos con los lectores o le entre, pues eso, un ataque de miedo, ¿no? Entonces, y luego a mí la parte presencial, o sea, las redes sociales me gustan, pero la parte presencial me encanta. Yo soy irme a los clubes de lecturas, a las presentaciones, que llega la gente y te cuenta y ya te lo cuenta en directo y ver de repente que la gente se pone a hacer cola para que le firmes el libro, pues claro, de repente es como, madre mía, están esperando por mí, ¿no? Realmente están esperando por mí, a mí eso me chifla. Bueno, o que también alguien te llame a un podcast para que hables de tu experiencia, eso Por también suma. ejemplo, eso me encanta. No, es curioso porque mira, lo estaba buscando ahora mientras hablaba contigo, porque no me acordaba del nombre, que soy horrible para los nombres. Yo me acuerdo de, no sé si te suena Javier Castillo. Sí, claro. Bueno, pues Javier Castillo, yo no he leído nada de él todavía, ¿eh? Pero Javier Castillo yo lo conocí gracias a mi hija, porque Marta veía el canal de YouTube de su mujer, que es una youtuber, y contaban su vida, y Javier participaba de ese día a día de la familia, ¿no? Y hasta que pues contó que eso, pues que era escritor y que había publicado su primera novela. No sé si era la primera o la segunda, pero bueno, yo lo descubrí por ahí. Después vino el boom de Javier Castillo, que algo, seguro, estoy completamente seguro que algo habrá tenido que ver ese canal de comunicación que es YouTube, que gestiona su mujer. Javier Castillo Con lo se cual... mueve fenomenal y además este es uno que subió, o sea, tuvo un pelotazo con la primera novela, El día que se perdió la cordura, y va por la tercera, vamos, publicó hace nada la tercera, yo creo que más o menos salió cuando la mía segunda, y es un tío que se mueve fenomenal en redes, que se mueve fenomenal en los medios, que escribe muy bien, ¿eh? O sea, que las novelas están fenomenal. Y porque claro, o sea, quiero decir, también tienes que tener un producto, no solo con que te muevas, que a veces ocurre, ¿no? Que hay pues youtubers o tal que escriben un libro, pero vamos, no es el caso, este tío es escritor, no es un youtuber que aprovecha la fama y lanza un No, no, pelotazo, no. no, este tío es un buen escritor y es un tío que es que se defiende fenomenal, pues no sé si es eso, que se acostumbró con la mujer o lo que sea, pero lo cierto es que lo hace muy bien y es un tío muy accesible, vamos, a mí es que me gusta, este hombre en concreto me gusta mucho porque es el perfil típico del nuevo escritor, ¿no? Además es bastante más joven que yo, se le nota mucho como que es nativo, ¿no? En estos temas. ¿Y cómo surge la primera novela? No la escritura, ¿eh? ¿Cómo surge el personaje de Gracia San Sebastián? ¿Cómo surge que esa novela se desarrolla en Oviedo? ¿Y por qué coges a Oviedo como ciudad de desarrollo de tus historias? Bueno, a ver, que esto Bueno, Oviedo, que después se me enfadan. Y también aparece Gijón, ¿eh? Y aparece en otros sitios. Pero bueno, Oviedo es la ciudad principal, digamos. Sí, bueno, va por novelas, ¿eh? Esta última tercera que estoy escribiendo ahora tiene una parte muy importante, más de la mitad está en Gijón. O sea que vamos variando. Y como dices, en la segunda, además, aparte de que aparezca Gijón, hay dos ciudades europeas que son claves y que se pasean por allí. Pues no, que ¿cómo surge Oviedo? Pues eso, volvemos a la situación en la que estaba yo, ¿no? Yo estaba embarazada, estaba de reposo domiciliario, primer embarazo, alto riesgo, pinchándome todos los días, bueno, pues, y yo me puse a escribir, lo que yo tenía muy claro era el personaje, ¿vale? Ahora si quieres te cuento. Y la verdad es que me puse a escribir y yo ni siquiera me di cuenta de cómo estaba ambientando, o sea, ni siquiera fue una decisión consciente, fue una cosa que en ningún momento dudé, tanto así que yo fui describiendo Oviedo y los primeros capítulos se los dejé leer pues a tres lectores cero, ¿no? Y uno de ellos, lo primero que me preguntó es, oye, ¿hay algún motivo por el que tú no nombres que es Oviedo? Porque no aparecía en ningún momento el nombre de la ciudad, dice, porque es perfectamente reconocible. Y entonces ahí me di cuenta, digo, claro, es que esta ciudad es Oviedo, no es inventada. Y no lo nombro porque no me he dado cuenta, porque mi subconsciente fue más rápido que yo. Yo no sé si fue una especie de reconexión con mis raíces, ¿no? Pues empezaba una nueva etapa vital en todos los sentidos, profesional, personal,
y llevaba muchos años ya de aquella, fuera de Oviedo. Yo desde los 18 no había vuelto. Y yo creo que fue una especie de reconexión. O sea, no sé qué cables se cruzaron ahí y la verdad es que me gusta mucho, ¿eh? Me encanta tenerla ambientada en Oviedo porque así estoy en Madrid y voy recorriendo las calles de Oviedo, se me quita un poquito la morriña. ¿Pero utilizas Google Maps para ir viéndolas o no? Todos los días. Porque además de repente yo busco una calle y claro, yo cuando voy ahora, pues claro, hay muchas zonas por las que yo no paso, al final me muevo una parte de Oviedo muy concreta, ¿no? Y de repente miro y digo, ¿cómo ha cambiado esto? Pero no solo eso, menos mal que tengo algún lector que es vamos, que tengo algún lector de estos en mi grupito que es de allí a que puedo preguntar, oye, y tal, no sé qué, ¿este local sigue abierto? Y me dice, pero tía, que cerró hace 15 años, ¿cómo que se sigue abierto? Que se me venía a la cabeza y me cuadraba justo a mí para esta escena, ¿no? Y eso, así que sí, necesito ayuda y ahora voy, o sea, muchas veces voy y voy buscando, ya me voy fijando, ¿no? En los lugares y siempre chequeo a ver si esto cerró, si no cerró, si cómo está, si lo han rehabilitado. De repente una calle que antes era súper pequeñita, dices, ¿y esto dónde llega ahora, no? Y esta zona que ha aparecido aquí, pero sí. ¿Y el personaje de Gracia? Pues mira, el personaje es cuando te comentaba que no solo quería ser escritora, sino que quería ser detective, ¿no? Pues meterme en los casos que escribía la escritora, rollo Jessica Fletcher, se ha escrito un crimen o algo así. Y lo que pasa es que yo veía los personajes de lo que yo leía entonces, cuando era adolescente, pues era incapaz de identificarme con ninguno de aquellos detectives de novela, ¿no? Y eran todos, pues por supuesto eran todos hombres y muchos de ellos con vidas muy, muy desestructuradas, gente muy solitaria, sin relaciones personales, muchos de ellos que eran unos broncas, que iban por la noche buscando tal, que amanecían resacosos en el despacho todos los días, que se levantaban y tomaban un café con whisky casi. Y claro, yo decía, pues para tener esta profesión yo voy a tener que terminar así, no sé yo si lo veo, ¿no? Y el caso es que empezaron a aparecer las primeras mujeres detectives. Dedicado de Alicia Jiménez Barlet y otras tantas, ¿no? En el extranjero. Y lo que pasa es que aparecen detectives femeninas, pero siguen esos mismos patrones. Es más, todavía se exageran un poquito más, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no hay nadie así medianamente normal, ¿no? Pues como lo que yo quería hacer. Entonces decidí que iba a tener una protagonista que fuera mujer y que tuviera una vida más o menos ordenada. Y luego lo que me pasó fue también con los hombres y decía, bueno, empecé, claro, a conocer gente pues de la policía, de la Guardia Civil, incluso primero padres de amigas y luego ya gente que fui conociendo, incluso conocí una vez a un chaval que estaba, un tío que estaba en un grupo del grupo antiterrorista de la Guardia Civil y súper aficionado de la novela negra. No sé por qué hay un mogollón de policías, de abogados, de guardias civiles que les encanta la novela negra. Y me decía, José, al final sigues con tu proyecto, por favor, no nos pintes así, ¿no? No nos pintes como nos pintan en las novelas, ¿no? Porque algunos estamos casados, tal. Entonces, bueno, pues el compañero de Gracia San Sebastián, que es la protagonista de mis novelas, se llama Rafa Miralles, ¿no? Y es un comisario de policía de Oviedo, pues lo mismo, le he puesto la vida que en mi cabeza o en mi entorno sí que estaba, pues un tío que está casado, que tiene dos niñas pequeñas, que tiene un perro de aguas y que vive en las afueras, ¿no? Pues un tío normal, cariñoso e incluso con chiquillas que invita a cenar a los amigos en fin de semana. Y de ahí surgieron. De darle un toque de normalidad, ¿no? Alguien con quien los lectores consigan identificarse, que era lo que yo echaba de menos cuando leía. Y, la segunda, ¿no? ¿Cómo es el proceso? O sea, tienes primero la primera novela, Lo que callan los muertos, la lanzas al mercado, recibís el feedback y la opinión de los lectores a través de las compras, opiniones, etcétera, etcétera. ¿Cuándo empiezas la segunda novela? ¿Cuándo es ese proceso? Antes de publicarla, yo ya tenía estructurada, cuando la editorial contactó conmigo, yo ya tenía estructurada la segunda novela. De hecho, fue uno de los puntos que les hizo decidirse por mí, porque supongo que estarían valorando otros autores, ¿no? Para incluir en el catálogo. Y yo ya la tenía esbozada. Y de hecho, yo firmé el contrato por las dos novelas.
Ah, vale, vale, vale. Ellos arriesgaron antes de saber antes de publicar la primera, ya arriesgaron por la segunda. O sea, que un asesino en tu sombra ya estaba ahí ya totalmente Ya estaba totalmente desarrollada. estructurada. Qué bueno. O sea, en modo borrador, no. ¿Y esta tercera, que en la que ya está ahí para, bueno, No, pues para... está ahí en puertas. Lo que pasa es que, claro, todo esto que nos ha ocurrido ahora con el confinamiento y, bueno, pues lo que va a ocurrir ahora con la economía, que es un poco incierto, pero que, bueno, pues está claro que vamos a replicar modelos de crisis y no sé qué es lo que va a suceder, porque en principio pues la planificación es ir sacando una novela cada año. Ujú, Pero no sé, ahora claro, las fechas van a cambiar porque la segunda acababa de salir y estábamos en plena fase de promo, que bueno, pues son presentaciones por ciudades y, bueno, pues ferias de libro, pues todo esto que no ha ocurrido, no a mí, sino a todos los que habíamos salido y a todos los que estaban por salir en claro. este momento. Claro, todas las novedades que tenían que haberse lanzado al mercado durante este tiempo no se han lanzado y están ahí en cola, ¿no? Y entonces ahora no sé cómo se va a hacer, si se van a lanzar esas, se van a retrasar las siguientes, porque lo que está claro es que no puede salir todo a la vez porque no hay mercado. Entonces llegará, o sea, la tercera entrega saldrá, por supuesto. Lo que no tengo ni idea ahora es cuándo, pero vamos, como no la tiene nadie. Ya, me imagino. ¿Y la relación con la parte audiovisual? ¿Ves tus novelas en, en película, en cine, en serie? ¿O no, Yo no? sí la veo, ahora solo falta que las vea un productor. Sí, o sea, porque además muchos lectores siempre dicen lo mismo, es que esto es de serie de Netflix, es que tal, incluso algún librero me dice, dice, además que replicas un formato, dice que terminas todos los capítulos como terminan las series, esto no es consciente, ¿eh? Yo me he dado cuenta porque me lo ha dicho gente, tú las terminas, que si terminas de leer un capítulo tienes que seguir con el siguiente porque te quedas con la intriga. Me decía un librero, dice, yo ya he aprendido que contigo, si no quiero que me tengas la noche en vela, tengo que cortar los capítulos a la mitad, porque si lo termino sé que voy a entonces, sí, sí, claro que a mí me encantaría, ¿no? Al final yo creo que como experiencia tiene que ser una pasada, llegas a más gente. Otra cosa luego es que, claro, te guste o no te guste el resultado, o incluso que luego, que es mi gran miedo, es que la visión de los guionistas, ¿no? Y del director influya en cómo vas a escribir tú las siguientes novelas. Me podré quitar la cara de la actriz que hizo de Gracia a San Sebastián de la cabeza, ¿no? Cuando la describa, o seguirá siendo mi Gracia San Sebastián. Entonces, bueno, pero vamos, que ahí estamos y no sé lo que traerá el futuro al respecto. Bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Habrá que ver qué va ocurriendo. ¿Y te arrepientes del cambio? ¿Te arrepientes No. A ver, pues es una vida más inestable, es una vida diferente y bueno, pues es una vida bueno, pues de pasar de trabajar por cuenta ajena a ser autónomo, ¿no? Con todo lo que tiene ser autónomo y no sé si en este país son todos, ¿no? Pues tiene más riesgo, más inestabilidad, más de todo. Pero cada día que me levanto, cada día pues me refuerza en la decisión porque me hace muchísimo más feliz y sobre todo hay una cosa que lo distingue. Yo ahora trabajo todavía más. Yo primero pensaba que iba a trabajar menos, pero qué va, porque ahora yo me levanto un domingo y es que me apetece ponerme a escribir. Y no los fines de semana que la gente se conecta más a las redes sociales, no soy capaz de decir, dejo a mis lectores ahí y este fin de semana no les atiendo, ¿no? Cuando están esperando respuesta. Pero es porque realmente me sale de dentro, no es una obligación. Yo cada día trabajo porque me voy haciendo. Y eso es una sensación que yo no tenía a diario, ni mucho Y menos. entiendo que requiere orden, ¿no? Es decir, no sé, esa forma de trabajar alocada o desestructurada que puede traerte también la parte cinéfila de los escritores o de los artistas. ¿Cuál es tu día a día? Pues bueno, pues mi día a día, pues depende. Si estoy de promo, pues es verdad que tengo muchos viajes, ¿no? Y bueno, pues esos días son lo que la editorial me ponga. Yo al final ahí voy, pues están los de prensa, están los comerciales, están tal, y yo voy a la agenda que me ponen.
Pues cuando estoy en casa, pues depende también de la época del año, ¿no? De cuando haya salido la última novela, pues tengo horas de escribir, tengo horas pues eso, de redes sociales, tengo horas a lo mejor pues de atender a medios si me han puesto entrevistas o de grabar pues eso, para el canal de YouTube o de asistir a un club de lectura que me han pedido que esté presente. Pues bueno, estructuro en diferentes, el día en diferentes horas, ¿no? Pues yo sé en qué horas escribo mejor, en qué horas pues a lo mejor me cuesta más, ¿no? Porque estoy pues más pesada, más tal. Y luego siempre lo que hago es que cuando ya está toda la familia dormida, yo normalmente me quedo despierta en la cama con el ordenador porque ahí tengo una horita tal hasta que el sueño ya me vence, que con ese silencio siempre son las ideas que a lo mejor solamente apunto y al día siguiente desarrollo. Qué bueno. Bueno, Ana, pues simplemente agradecerte el tiempo que nos has dedicado a conversar y a conocerte un poco mejor en este podcast de Asturias Power. Un Espero, placer. espero que te hayas entretenido como yo siempre me entretengo con todos los invitados, porque siempre aprendes cosas nuevas que no conocías y experimentas sensaciones que ellos te transmiten, ¿no? Que yo creo que muchas veces cuando alguien hace algo que le sale desde dentro, se nota muchísimo. Yo ahora que te estoy viendo, pues te lo noto en la cara y en la sonrisa, pero los que no te ven te lo notarán en la voz, que yo creo que también es un buen detonante, ¿no? Yo creo que sí. Yo muchísimas gracias a ti. Yo ya sabes que soy fan desde que os conocí de Asturias Power y que bueno, que me parece una iniciativa excepcional y que le veo muchísimo futuro a largo plazo y que creo que va a hacer muchísimo bien por Asturias. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias y nos vemos en el camino. Muy bien. Hasta luego, Luisma. Hasta ahora. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Asturias Power con Ana Elena Rivera, escritora que empezó siendo economista y que las finanzas llevaron al mundo de la informática. Qué bien que tomara la decisión de dedicarse a escribir profesionalmente y que construyera a ese personaje gracias a San Sebastián, que trabaja desde Asturias después de su experiencia americana, resolviendo crímenes y comiendo y bebiendo bien en Asturias. Podría ser la protagonista de una campaña para retomar la vida en nuestros bares, cafeterías, restaurantes, casas rurales, hoteles y campings, en esa nueva etapa, esa nueva época que nos tocará vivir desde ya en España y en Asturias. Podéis seguir ya nuestro podcast Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Spotify, Google e iVoox. Ya sabes que te agradecemos las descargas, recomendaciones y comentarios para darnos visibilidad y que las distintas plataformas posicionen mejor este podcast. Y ya sabes, nos vemos en el camino.